¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí con el ingeniero Andrés Cruz Melgarejo. Vamos a platicar sobre sus historias, su vida, su trayectoria. Y para empezar, me gustaría preguntarle al ingeniero que nos cuente quién es, sus orígenes, de dónde viene, su historia de vida. ¿Quién es Andrés Cruz? Muy buena pregunta, Daniel. Gracias por la entrevista. Bueno, podría decir que hoy en día me considero una persona correcta, amable y con buen trato hacia los demás. Esto pasada ya la vida. Bueno, remontándome, puedo decir que tuve una niñez bonita, una adolescencia agradable. De joven inicié a trabajar con mi papá en una tlaparería que él tenía, lo cual fue para mí excelente. Al principio no me gustaba, pero luego acaba gustándote porque acabas conviviendo mucho con, en este caso yo con mi padre. Aprendí muchas cosas de la vida de una manera sutil, suave, sin verlo mucho, pero aprendimos ahí cómo ser responsable, el manejo del dinero y el trato hacia las personas. Parece mentira, pero todo es importante. En un negocio donde tienes trato con público, te ayuda mucho. Por otro lado, bueno, también tuve a mi mamá. Mi mamá falleció cuando yo tenía 15 años, pero podré decir que ella fue una persona muy importante en mi vida durante mi niñez y el inicio de mi parte joven, ¿no? Ya que a los 15 años que yo tenía de edad, ella falleció. Por otro lado, pues también me casé muy joven, me casé de 22 años. Tengo hoy en día 48 años de casado. Tengo 3 hijos y 4 nietos. Podría sintetizar que ese es Andrés Cruz como él. ¿Qué más vemos? Toda una historia bastante interesante, ¿no? Llena de experiencias, de altibajos, de seguramente cosas que le han marcado. Y me gustaría que nos platicara un poco, probablemente nos vean muchos estudiantes, cómo fue que fue sus inicios en la escuela, ¿no? En ingeniería mecánica, cómo es que llega ahí, en la preparatoria, en la secundaria, algunas experiencias que nos quiera compartir. Sí, claro, con gusto. Y hablando un poquito de la vida de la escuela, pues sí, efectivamente, yo estudié la carrera de Ingeniería Mecánica, soy 100% del Instituto Politécnico Nacional, y digo 100% porque estudié desde la prevocacional, que es como la secundaria, la vocacional, que es como la prepa, y luego la ESIME, que es como la facultad. ESIME es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Entonces, como ven, todo es 100% politécnico. Me gustó la carrera, me pareció interesante desde chico, sin saber mucho más allá, y pues estudié esta carrera. Conforme iba avanzando ya en sí la carrera, me di cuenta que no era totalmente yo en las materias muy técnicas, pero que tenía cierta facilidad para entenderlas y para manejar a nivel proyecto, que es lo que a final de cuentas pienso que es lo que he hecho en la vida, el manejo de proyectos. Entonces mi especialidad en la carrera es de manufactura y administración, y efectivamente es algo a lo que me he dedicado a hacer en la vida profesional: proyectos, manejo de proyectos. Anécdotas, pues yo podría decir que como anécdotas, algo significativo que me agradó mucho es que estando en la vocacional, era la vocacional número 2, me acuerdo, el director propuso una excursión a Estados Unidos, donde al principio sonó medio loco, pero ya invitó a los papás, les platicó y total, aceptamos ir 120 alumnos en 3 camiones, acompañados de 2 maestros por camión. Y fue un viaje interesante a Estados Unidos porque fuimos a Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Las Vegas, Cañón de Colorado. Pues muy interesante esas 3 semanas que estuvimos en grupo. Aprendimos mucho a convivir, nos llevamos muy bien, sin el cuidado de los papás, y eso fue una gran experiencia, ¿no? Ser uno mismo y tener que cuidarte tú mismo y comportarte correctamente en otro país. ¿Y qué otras cosas recuerda de el Politécnico, tal vez en la universidad, en la CIME? ¿Qué experiencias, recuerdos, compañeros? Bueno, en la superior
No es nuevo que en la época que estoy hablando, de hace 30 años o más, muchas veces iniciábamos la carrera grupos de 40 y terminábamos grupos de 15, toda la carrera. Sobre la marcha iba habiendo deserciones. Ya desde entonces había algunos que trabajamos, repito, yo trabajaba ya desde la vocacional. ¿Qué beneficios te da el trabajar? Bueno, pues el que tuvieras un poco más de amplitud económica, el poder contar con tu propio carro, aunque no era del año, era un carro como tal. Pero ¿qué limitantes te daba? Pues que no pudiste disfrutar de todo lo que venía siendo el practicar un deporte, hacer uso de las instalaciones deportivas que había en el Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco, que es donde me tocó estudiar la carrera. Entonces va una cosa con otra, ¿no? Y varios de los compañeros, pues sí, también trabajábamos. ¿Qué podré decir? Pues que ya en la vida profesional nos vamos viendo muy poco. Realmente terminamos, yo creo, la graduación ha de haber sido un promedio de 40 que nos graduamos en las famosas cenas que se hacen y reuniones de entrega de diplomas. Pero al principio nos vimos 5 o 6, después ya no, y es un poco a lo mejor triste, pero en la actualidad casi no me he encontrado más que un par de compañeros de la generación. Y en este proceso de formación que usted ha tenido, ¿tuvo algún mentor, algún maestro, su papá, alguna figura clave, o algún libro, alguna película, alguien que fuera una figura como para usted un referente, un mentor? Pues mira, un mentor como tal, no. Yo diría que el mentor pudo haber sido mi padre, porque él siempre me aconsejó que yo estudiara lo que más me gustara. Que si estudiaba lo que me iba a gustar y trabajaba en eso que había estudiado y me gustara, pues iba a estar contento en mi vida profesional. Y creo que así fue, ¿no? Estudié esta carrera, pues puedo decir que terminé la carrera estudiando y trabajando. Y cuando terminé esta carrera, pues, metí mis solicitudes para hacer lo que se llamaba las prácticas profesionales. En la carrera había que hacer unas prácticas profesionales y luego un servicio social antes de titularte. Cuando metí las prácticas profesionales, yo me metí a 2 o 3 empresas. Una de ellas fue Chrysler. Me mandaron llamar, me hicieron una entrevista y me aceptaron como practicante. Entré a trabajar ahí como practicante, muy contento, y con tanta buena suerte, o será que sí me gustaba lo que hacía, que en menos de un mes ya estaba contratado de manera oficial. Hubo una vacante, me volvieron a entrevistar, vieron mis perfil o cualidades y me contrataron. Y ya, el puesto fue coordinador de sistemas de ingeniería. Entonces, recuerdan que ya les dije que me gustó manufactura y administración y que me gustó manejar proyectos, pues hagan de cuenta que todo fue preparándose hacia eso. Entonces ya empecé a trabajar como coordinador de sistemas de ingeniería. La industria automotriz es muy bonita, muy interesante, y realmente para mí fue como una segunda universidad. Aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas ahí y volvemos a lo mismo. Hay retos, hay acciones y tienes que entenderlas. Y para mí era normal de entrar a las 7, 7 y media de la mañana y salir a veces 6 y media, 7 de la noche. Me gustaba lo que estaba haciendo. Dentro de eso, pues tuve oportunidad de empezar a viajar, de viajar a Estados Unidos, a las plantas de Chrysler, por mi mismo punto de que tenía el manejo de la especificación del producto. Fui teniendo personal a mi cargo hasta llegar a tener como 30 ingenieros a mi cargo, subdivididos con coordinadores que me reportaban, pero muy interesante, la verdad, muy interesante iniciar en la industria automotriz. Y ahora que nos está platicando de sus inicios, cuando egresa y sus primeras experiencias profesionales, me gustaría hacerle una pregunta porque actualmente he visto muchos estudiantes o egresados jóvenes que se topan con pared y sienten mucha frustración porque o a veces no encuentran un trabajo, o a veces no tienen la cantidad de dinero que quieren, o a veces no tienen familia, o a veces tienen uno pero no tienen lo otro, y sienten como que no van avanzando, como que hay como una frustración en la vida por varias razones.
Entonces, ¿usted qué mensaje les daría? ¿Cómo atravesó por esa etapa? Porque seguramente había retos, había dificultades y cómo pasar por ahí. Bueno, partiendo de como, una, como un consejo para el estudiante joven, pues sí es cierto. Primero es que defina qué quiere y por qué, ¿no? Sé que no es fácil porque para una persona entre los 18 y 20 años es muy difícil, él tiene otras ideas de la vida y todo, pero hoy en día en este mundo actual él tiene que definir qué quiere y por qué para que se prepare. Una vez que defina qué carrera quiere, estudiarla, trabajarla, salir adelante en esa carrera y luego trabajar en lo que a él le guste. Muchas veces es factible que entras a trabajar algo y la vida te puede ir cambiando, pero si no pierdes de vista lo que a ti te gusta y todo, podrás irte adecuando a y volver a regresar a lo que tú quieres. No voy a decir que porque tengas una carrera o incluso una maestría ya tienes asegurado un supersueldo, no, eso no es cierto, hoy en día no. Lo que sí puedo decirles es que si haces lo que te gusta y lo haces bien, la probabilidad de que te vaya bien y tengas éxito es mucho mayor a que si estás en algo que no era lo tuyo. Y si descubres que algo no es lo tuyo, pues trata de cambiar a buscar qué es lo tuyo. Usted estuvo 40 años o ha estado 40 años en la industria del frío y la refrigeración. ¿Cómo llegó acá? ¿Qué Muy bien. ¿Qué pasó ahí? Es una buena pregunta. Yo estaba en la industria automotriz muy feliz, trabajando, y un exdirector, el exdirector de ingeniería del producto, se retiró un año antes y de repente se contrató como director general de una empresa que fabricaba equipos para refrigeración, ¿no? Condensadores, evaporadores. Entonces me mandó llamar, me dijo que había una posición de ingeniería del producto para efecto de realinear el área de ingeniería del producto. De inicio no me pareció muy interesante, pero nos quedamos platicando un buen tiempo y total, me convencí yo, porque también es importante que tú estés convencido de lo que vas a hacer, y acepté el reto de irme al cambio de realinear esa área de ingeniería del producto, la cual sí la realineé, porque hicimos un concepto muy similar a lo que se manejaba en automotriz, con este enfoque, tropicalizándolo a la industria de la refrigeración, que éramos un fabricante de equipo, y se hizo bien. Ahí empecemos a trabajar en ingeniería del producto, luego me fui al área de ventas y luego al área de comercial. Entonces, como dije en un principio, todo te va llevando, siempre que te vaya gustando, vas llenando el camino y siempre haciendo lo que te guste, ¿no? Que eso, la verdad, es muy agradable. Y ahora está en Amfir. ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué es Amfir, cómo llega a Amfir, cuáles son los logros que ha obtenido usted personalmente en esta institución y como institución que han logrado también? Bueno, sí. Valió la pena regresarme tantito un poco dentro de lo mismo de refrigeración, que estuve en esta empresa y luego de esa empresa me invitaron a otra empresa de refrigeración que estaba por formarse en México, y ahí sí entré como director de proyecto, luego director de ventas y luego director comercial de esa empresa. La caminamos, vimos que creciera y todo. Y posteriormente me invitan a otra también de refrigeración, donde tuve que manejar otra vez la creación de la misma como director comercial y viendo todo lo que es la estrategia y la logística para hacerlo. Entonces, como ve, pues sí he estado practicando en varias posiciones diferentes, pero dentro de refrigeración, pero sin perder de vista lo que me gusta hacer, aunque son funciones diferentes, ¿no? Eso es como refrigeración. Al estar en la refrigeración, pues entra la pregunta de Amfir. Amfir, ¿qué es Amfir? Pues es la Asociación Nacional de Fabricantes para la Industria de la Refrigeración. Cuando yo estaba trabajando en la refrigeración, pues no existía ninguna asociación, trabajaban las empresas, todo iba normal y todo, pero sucede que cuando entra el Tratado de Libre Comercio, en el 94 me parece, pues inició bien y trabajando varias cosas, pero nos dimos cuenta que la industria de la refrigeración como que no se había considerado, no se había tomado en cuenta. Entonces, un día platicando con otros directores de 2, 3 empresas más, salió, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Porque pues, no nos han hecho caso y es peligroso esta situación si no está considerada la industria de la refrigeración. Bien, entonces fue cuando a alguien se le ocurrió por qué no hacer una asociación. Entonces,
enfocamos en conocer qué era lo que había que hacer y efectivamente formamos esa asociación. Yo soy cofundador de esta asociación junto con otros 6, 7. Iniciamos 6, 7 empresas, 6, 7 personas viendo todo esto, nos dimos de alta, hicimos todo lo que hay que hacer de papeleo y entonces sí, ya tuvimos voz y voto ante el gobierno para que como asociación nos hicieran caso y ya tuvimos reuniones que en ese entonces con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efecto de explicarles la problemática, de que lo entendieran y de que deberían entrar en fracciones arancelarias, que era como se manejaba el TLC, las fracciones arancelarias, que hoy en día siguen, de evaporadores, condensadores, compresores, válvulas, etc. Se entendió, se vio, lo dimos de alta, entró y ya entraron las fracciones arancelarias, las cuales iban paulatinamente al cabo de 3, 5 o 10 años, dejando de ir pagando impuestos hacia abajo. Si pagaba un 15, luego el 13.5, luego el 12 y así fuimos bajando. Entonces, la ANFIR fue altamente importante, la estuvimos viendo. Hoy en día tenemos 29 años de existencia, ya no somos 7 empresas, somos 30 y tantas y seguimos porque siempre es importante estar ahí. Muy bien, qué interesante. Y me gustaría que nos platicara un poco sobre la refrigeración. Está muy vinculada con el consumo de energía. ¿Qué visión tiene usted sobre la eficiencia energética y la sustentabilidad? ¿Qué piensa? ¿Cómo están vinculadas? ¿Cómo van estos caminos? ¿Cómo ve el mundo en esta situación? Y particularmente esta industria. Bueno, la industria de la refrigeración es una industria altamente importante. Yo diría que es la columna, o es como la columna vertebral de un país, ya que sin ella no podríamos subsistir. Gracias a ella, pues tenemos con calidad e inocuidad todo lo que viene siendo alimentos perecederos, medicamentos, vacunas y otras cosas más. Y es parte mucho de los procesos de muchas fábricas el tener refrigeración en diferentes etapas. Bien, luego entonces la eficiencia energética es altamente necesaria. Tan es así que nosotros como asociación trabajamos vía coordinaciones y trabajamos en este caso mucho en conjunto con la CONUE, que es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. ¿Qué se hace en la CONUE? En la CONUE se hacen lo que se conocen como las normas oficiales mexicanas para eficiencia energética. Y ahí nosotros hemos trabajado en conjunto para tener normas oficiales mexicanas para equipos de refrigeración, como es la norma 012, que es de evaporadores y condensadores, la NOM 022, que es de equipos autocontenidos. ¿Qué es un equipo autocontenido? Son los refrigeradores que ustedes ven donde están los refrescos, la leche helada, la leche Lala o Alpura, los embutidos y las vitrinas donde tenemos jamones y pasteles y todo esto. Eso le llamamos autocontenidos. Todo eso está regulado por una norma oficial mexicana que fue creada en conjunto con la ANFIR como asociación de fabricantes, con CONUE como parte de la eficiencia energética y con otras asociaciones o empresas, ¿no? Secretaría de Economía, etcétera. Entonces, esto hace que la eficiencia energética, pues realmente sí sea una eficiencia energética. Lo que buscamos es que tengamos productos que no tengan detrimento en sí para el producto ni para el cliente final, pero que sí nos den ahorro de energía. Todos estos equipos se ven solitos uno, pero si sumas que son miles o millones de ellos, pues ya tenemos un buen ahorro de energía. Otro ejemplo, aunque indirectamente estuvimos nomás ahí, es la norma que hay para refrigeradores domésticos, que también tienen una norma de eficiencia energética. Esto hace que consuman menos energía y, como tal, que tengan una eficiencia. Obviamente todo esto es importante siempre y cuando también como país y como industria estemos buscando utilizar más las energías limpias, promoviendo y el uso de energías limpias, restando el uso de energías no limpias, ¿no? Esto es importante ahí. Sí, hablando ya de las tecnologías, a mí me gustaría que nos contara un poquito qué tecnologías usted ve como importantes, qué tecnologías le llaman la atención y también qué tecnologías están contribuyendo a la eficiencia energética o a la sustentabilidad aquí en este sector.
Bueno, volvemos a lo mismo. Dentro de la eficiencia energética, una función para todos los fabricantes es que tengamos equipos que utilicen menos energía sin detrimento para el producto. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Constantemente investigación y desarrollo para que el mismo producto sea más eficiente. Cambio de motores, cambio de materiales para fabricar equipos. Algo muy importante ha sido ahora la cuestión de la electrónica. Ahorita en refrigeración pues tenemos ya tanto la parte mecánica como electrónica, lo cual nos ha hecho excelentes mancuernas para poder tener eficiencia energética, ya que al tener la electrónica nos permite trabajar como relojito, ¿sí? Y eso es de lo más que hemos visto positivo, puesto que ya la electrónica aunado, por ejemplo, aquí al IoT de las cosas, nos permite poder tener un mejor control del producto, del equipo, de ver cómo está trabajando. Acuérdense que aquí lo importante en un proyecto grande es tanto el equipo como la instalación y el arranque de marcha para estar viendo que todo esto trabaje bien. Aunado, diría yo, también aunado, a que hoy en día los refrigerantes, pues todos hemos oído de los refrigerantes que contaminan más, menos. Pues sí, un refrigerante es el potencial de calentamiento, el PSG, el potencial de calentamiento global que tenga. Y precisamente los refrigerantes que estamos promoviendo y usando hoy en día son los que menos contaminen. Estamos regresando a los refrigerantes naturales, como, bueno, el amoníaco ya lo usamos desde antes, pero el CO2 y el propano ya lo estamos utilizando, se está utilizando ya en la refrigeración en los equipos nuevos, y estos refrigerantes tienen un potencial de calentamiento global mínimo menos de 4. Entonces eso habla muy bien cuando podemos decir que un refrigerante sintético de los llamados HFC, hidrofluorocarbonos, pues yo creo que el que menos anda en los 1600 de PSG. Entonces vemos de 4 a 1600 hay una gran diferencia y tenemos un gran ahorro. También es conveniente decir que dentro de los refrigerantes sintéticos estamos usando los que le llamamos los A2L para nuevos proyectos, que también han bajado sustancialmente su potencial de calentamiento global, ya que andan en el rango de los 130 a los 250, y eso es pues importante para poderlos utilizar. Esta parte es la que estamos metiendo en los nuevos proyectos, y yo hablo nuevos proyectos de refrigerantes A2L de unos 2-3 años para acá, refrigerantes naturales, como les dije, el dióxido de carbono, el propano y el amoníaco. Pues sí, estamos trabajando con ellos ya desde hace unos fácil 6 o 10 años, ¿sí? Poco a poco es ir haciendo conciencia de esto. ¿Y usted cómo ve el futuro de la refrigeración? ¿Cómo va esta industria hacia los próximos años? ¿Qué novedades como industrias o como tecnologías o como procesos o como en la visión general del país? ¿Cómo va la industria hacia un futuro? Bueno, obviamente la industria de la refrigeración tendrá que ir siendo más eficiente conforme avance, puesto que el requerimiento del frío es cada día más necesario para cualquier país. Entonces tendremos que ir haciendo equipos más eficientes, esa es la palabra. ¿Cómo? Pues con tecnología, con la electrónica, con los nuevos chips, con nuevos algoritmos. Tendremos que irnos haciendo, es muy recalcante, pero es eso, es ser eficientes, ¿no? Ser eficientes, menos contaminables, menos contaminantes. Yo diría algo importante, sustentables, ¿no? Manejar una sustentabilidad real, que realmente estemos conscientes de lo que está pasando y que lo hagamos. Ahora, algo muy importante en esto es que para que un proyecto, cuando no es un producto terminado como un refrigerador doméstico o un equipo autocontenido, en proyectos de centros de distribución, de cuartos fríos grandes, de procesos, etcétera, en plantas, pues se requiere que trabajemos en equipo de manera, yo diría, tripartita, lo que viene siendo el fabricante, el contratista y el cliente o el usuario final, para que entiendan realmente por qué tenemos que cuidar el medio ambiente y mitigar en lo posible el cambio climático. Ya que si no lo hacemos, si nos vamos nada más por precio, pues no es posible. Hoy en día considero que lo más importante es ver un proyecto desde el punto de vista
social, ambiental, en conjunto con la parte tecnológica y económica. Esta suma, si lo vemos así, es lo que nos va a dar sustentabilidad. Y si nos da la sustentabilidad, todos entramos en el juego. Pero es importante que el usuario final realmente lo apruebe, lo acepte y lo vea. Que recuerde que el costo total de propiedad, que lo conoce la gente si estamos hablando aquí de proyectos, es eso. No importa que tenga un sobrecosto en el equipo nuevo, porque sé que mi costo de operación va a estar en mi beneficio y a la larga me va a dar más ahorro. Dicho en otras palabras, si tengo un producto que está con la tecnología de punta o la tecnología más actual, y si lo instalo y todo me da un ahorro del 10, 12, 14% de energía y me da un potencial de calentamiento global de los menos posible, pues en el costo de operación lo voy a ver plasmado al cabo de 2, 3 o 4 años, de que ese sobrecosto que pagué de inicio por un excelente equipo ya lo tengo subsanado, porque recordemos, la energía pues yo creo que va a seguir subiendo de precio, el medio ambiente pues, se va a seguir contaminando, entonces busquemos cómo ayudar a que cuidemos el medio ambiente y muy importante el cambio climático. Muy bien, ingeniero. Nos ha dado una visión bastante integral de toda la industria del frío, cómo está ahorita, hacia dónde va. Y bueno, seguramente aquí nos van a ver algunos estudiantes de ingeniería y algunos están en las carreras de ingeniería mecánica, ingeniería química, otras ingenierías, electrónica, y seguramente lleven la materia de termodinámica. Y a mí me gustaría que nos cuente un poquito, porque la termodinámica a veces pareciera un poco árida, un poco pues muy teórica, pero pues es la base para muchas industrias, es la base para entender cómo funcionan muchos procesos. Y me gustaría que nos cuente qué parte juega la termodinámica ya aplicada en los procesos en las industrias, si se usa, no se usa, cuál fue su experiencia en cómo llevar a cabo estos conocimientos que son en un principio teóricos y cómo se aplican ellos a la industria. Bueno, la termodinámica es una materia más de la ingeniería mecánica, seguramente otras ingenierías, así como lo es la mecánica de fluidos, ¿no? Estas dos materias son bien importantes para efecto de conocer cómo es el proceso de un ciclo de refrigeración, ¿sí?, de una entalpía, etcétera, pero son necesarios entenderlos. Se requiere tener también un concepto de matemáticas para efecto de entender bien los cambios y todo, de cuando cambiamos de líquido a vapor, de vapor a sólidos, etcétera, pero sí es importante el que lo entiendan. Y esto sé que suena muy abstracto, pero si no entiendes bien este concepto no puedes seguir avanzando, ¿sí? Ya una vez que lo entiendes y que lo practicas, vamos a decir que la práctica hace al maestro en la medida que vas viendo ejemplos y vas trabajando ya en la carrera y todo y vas viendo cómo se comporta, pues después de que lo has practicado ya se te vuelve tan natural como el que se sube a manejar un coche, que lo enciende, se va, le mete primera ya sin estar viendo si entró primero o no entró y va caminando, ¿no? Entonces sí es importante el conocerlo, pero el entenderlo. A final de cuentas, sobre la marcha, vamos viendo el proceso y vas entendiendo cómo se mueve el ciclo, hacia dónde va un sistema adiabático, no es adiabático, etcétera, ¿no? Entonces, yo sé que a lo mejor es un poquito incómodo, pero no. La parte es que si no lo entendemos, es como todo. Si en medicina no entiendes los órganos, cómo se llaman, dónde van y cómo están, pues no vamos a poder avanzar. Entonces aquí es lo mismo, ¿sí? Hay que entenderlo, las carreras así son y son dos materias importantes que se utilizan mucho en lo que viene siendo desarrollo e ingeniería de nuevos productos. También me gustaría que nos cuente en toda su experiencia cómo han usted combinado las decisiones de ingeniería con estrategia, porque usted es ingeniero y muchas de las cosas que nos cuenta tienen que ver con la ingeniería, con conceptos que vienen propiamente de la ingeniería,
pero esos ya en la aplicación para hacer la venta, para los procesos en la propia planta, administrar personas, hacer estrategias comerciales, venderlos, ponerlos a la disposición de los consumidores, entender el consumidor, pues hay que entender otro mundo, ¿no? No, hay que salir del mundo técnico, no hay que quedarnos nada más en la parte técnica. Entonces, ¿cómo ha integrado usted la parte de ingeniería con la parte de estrategia comercial, administración, con las otras áreas? Oh, bueno, cuando hablamos de proyectos específicos o grandes proyectos donde tienes que vender, de hecho, la ingeniería o vender el porqué de un producto para que le sirva en un proceso de un fabricante o en un proceso de un centro de distribución, pues sí, sí tienes que explicarle a la gente cuál es el beneficio, cuál es la ventaja competitiva, cómo es, y a veces tenemos que estar hablando del producto, de la parte económica y del beneficio hacia el usuario final, ¿sí? Llámese en este caso, pues el que fabrica un centro de distribución, quiere un centro de distribución que le sirva, que pueda refrigerar el producto, porque lo va a usar él o lo va a rentar a otros para él. Entonces, sí tenemos que irle explicando todo esto por fases. ¿Qué pasa? Que conforme vas avanzando en tu vida profesional vas aprendiendo todo eso, ¿sí? Tú inicias en el área de ingeniería del producto, luego vas a manejar proyectos, luego vas a manejar una venta y luego vas a manejar la estrategia y luego vas a manejar toda la estrategia de una empresa desde el punto de vista comercial, incluso hasta el definir qué proyectos nuevos vas a sacar, qué proyectos necesita el mercado, qué análisis de mercado has hecho. Esto que se los digo así de fácil, bueno, es una labor de equipo de varias, suma de personas que conocemos todo esto, pero mucho de esto lo vamos aprendiendo sobre la marcha e inclusive pues con estudios adicionales. Acuérdense que nunca se acaba de aprender, ¿no? El hecho de que termines una carrera no indica que ya acabaste, ya no. Siempre vamos a seguir aprendiendo y hoy en día es mucho más el estar actualizado. No sé si eso conteste. Sí, sí, claro. Me gustaría que nos cuente, ahorita que está hablando sobre otras cuestiones que hay que tener en la vida, como de actualizarse, pues eso tiene mucho que ver con hábitos, con principios. ¿Cuáles son sus hábitos, sus principios, sus valores que usted tiene y que piensa que lo han definido y que por allá dice, este conjunto de valores son los que me representan? Bueno, podría decir que de los hábitos uno sería, repito, el gusto por mi trabajo. El hacer lo que a ti te guste pues te permite siempre estar impulsando y estar buscando el lograr las acciones. Es bien importante estar actualizado, tratando de leer, sí, tomando algunos cursos cuando puedas, pero siempre es estar actualizado en la materia en la medida en que se pueda. Como hábitos, pues te diré que es, a ver, no sé si entre la palabra el poderte levantar temprano con ganas de ir a trabajar. El día que te levantes sin ganas de ir a trabajar es porque algo mal está pasando en ti. Entonces el chiste es buscarle siempre las cosas agradables a la vida. Podría adelantarme un poquito a decir que si lo definimos como más que hábitos y todo como éxito, sería lograr lo que a ti te gusta, hacerlo bien, hacerlo correcto y disfrutarlo, ¿sí? Y disfrutarlo. Podría decirles que como ingeniero, pues me ha tocado estar un poco en escritorio, pero también un fuerte en campo y un fuerte en viajes. Entonces toda esa mezcla a mí me ha ayudado a estar contento con lo que hago. ¿Cuál es el legado que le gustaría dejar como trayectoria de su vida, académica, profesional, pero también familiar? ¿Qué piensa que ha sido la parte más importante de usted que ha compartido con el mundo? ¿Cómo le gustaría dejar este legado? Bueno, pues como un mensaje es que todo mundo sea como es, que no trate de parecerse a nadie, que sea como es, que sea correcto, que sea una persona que disfrute lo que haga, para efecto de que de esa manera pueda ser exitoso, feliz consigo mismo y con su entorno. Yo lo sumaría en esas palabras. Y
un mensaje que le quiera dar a las nuevas generaciones, a los jóvenes que nos están viendo. ¿Qué le diría a un joven? ¿O qué le diría a el Andrés cuando tenía 20 años, cuando tenía 15 años? ¿Qué le diría a usted mismo, a esos jóvenes de esa edad? Bueno, los tiempos han cambiado radicalmente, no es lo mismo hace 30, 40 años que ahorita, pero yo creo que los jóvenes hoy en día tienen retos muy fuertes. De hecho, la gente que tenga ahorita unos 6, 8 años no sabe ni qué carrera van a estudiar, ni qué carrera va a existir cuando tengan 18 o 20 años. Entonces creo que es importante el que estén actualizados, el que le vayan buscando un gusto a la vida y de que lo que quieran hacer lo hagan y lo hagan bien para que se sientan satisfechos consigo mismos. Hay que partir de eso. Si tú estás bien contigo mismo, vas a estar bien con los demás. ¿Algo más que le gustaría agregar? No, pues realmente gracias Daniel por esta entrevista. Espero que sea de utilidad para quien la vea. Y pues nuevamente gracias por todo. Al contrario, gracias a usted, ingeniero. Nos vemos. Bye. Hasta luego, amigos.